Y listo, muchachos, estamos grabando. Entonces, muy buenos días para todos, muchachos. Bienvenidos a este tercer encuentro, ¿cierto? Como les decía antes, tercero y último de CIPAS de primera matrícula del curso de competencias comunicativas. Como les decía, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el poder de una tesis con argumentos convincentes. Y yo creo que esto toma especial relevancia en nuestro contexto nacional, donde nos damos cuenta que muchas personas, generalizando, muchachos, no estoy señalando a nadie, hablan sin argumentos, hablan sin fuentes, hablan sin desarrollar un argumento que sea válido, coherente, demostrable y confiable, ¿cierto? Entonces, este tema creo yo que toma especial importancia hoy en día. Pues ustedes me conocen, mi nombre es Daniel González Moreno, soy codirector del curso de competencias comunicativas en la SAO y en este encuentro pues estoy a cargo de las sedes de Acasidas, Puerto Carreño y Puerto Inírida y Guainía, ¿cierto? Que es como lo mismo. Entonces, si de pronto hay alguien de otra sede, no se preocupen, bienvenidos. Yo después paso el reporte al docente respectivo para que se cargue la asistencia. De todas formas, recuerden cargar, confirmar su asistencia en el campus virtual. ¿Listo? Para hoy, la agenda, como siempre, se divide en tres momentos, que pues la presentación del docente, que ya la hice brevemente, que ya hemos trabajado juntos durante los últimos 2 meses. El objetivo o propósito de este encuentro, vamos a hacer una actividad inicial, vamos a empezar a argumentar, muchachos, a crear, a ser críticos con lo que leemos y con lo que vemos. Y posteriormente vamos a hacer una conceptualización, vamos a abordar algunos conceptos como lo que es la tesis, como cuáles son las partes de una tesis, de un texto argumentativo, tipos de argumentos, en fin. Y como siempre también vamos a hacer un aporte o una parte práctica que es construir un texto argumentativo. El tema, desde ya les doy así el spoiler, el adelanto, es la inteligencia artificial, que es algo que también está muy inmerso dentro del campo académico. Entonces vamos a ver un video, vamos a leer un par de cositas y vamos a empezar a argumentar cómo vemos la inteligencia artificial, cómo nos beneficia, qué peligros tiene, qué beneficios tiene, en fin. Y pues un momento final sobre reflexiones del tema y dudas e inquietudes. Recuerden que yo siempre estoy atento. Si ustedes tienen dudas e inquietudes, entonces por favor levantan su mano, yo les doy la palabra y hacen su aporte. ¿Vale, muchachos? Entonces, iniciemos. Propósito de este encuentro, fortalecer en ustedes, ¿cierto? Y en mí, pues también, porque uno siempre aprende cositas cada vez que enseña, la capacidad de, primero, redactar textos argumentativos, ¿cierto? ¿Qué los diferencia de un texto narrativo, de un texto descriptivo que ya vimos, de un texto expositivo que ya vimos en el video podcast, que el tipo de texto que desarrollamos ahí era un texto expositivo? Ahora vamos a ver qué es un texto argumentativo y cómo desarrollarlo. En ese texto vamos a construir de forma clara y coherente, o acá, coherente, una tesis argumentativa, ¿cierto? Y para sustentar esa tesis, vamos a acompañarla de dos argumentos que estén bien fundamentados. Esto con el fin de mejorar su habilidad para sustentar ideas de manera lógica y persuasiva en diversos contextos, en su vida personal, en su vida profesional, en su vida académica, en su vida, en sus relaciones interpersonales con otras personas, ¿cierto? Es bastante importante. Entonces, mucho ojo, muchachos, vamos a aprender o a desarrollar esa habilidad de la argumentación. Bueno, primera actividad, primera participación que me gustaría que siguieran ustedes.
Hablando de que la tesis es el sustento, la base de nuestros argumentos, ¿cierto? Nuestra postura frente a cualquier tema, ¿cierto? Doy un ejemplo ahí rápido. Eh, la hamburguesa. ¿Me gusta la hamburguesa? No me gusta la hamburguesa. Me gusta, sí, ¿por qué? Ahí estoy dando mi tesis, ¿cierto? Me gusta, no, ¿por qué? Ahí estoy dando mi tesis. Ojo, su tesis, hasta ahí, bien. Después empezamos a argumentar. No, es que no me gusta la hamburguesa porque es muy grasosa. Entonces empieza a argumentar. No, que es que eso le echan salsas y esas salsas están hechas de aceites y esas aceites lo enferman a uno. Y mejor dicho, y entonces empezamos, ¿cierto? A argumentar. Entonces, recuerden que la tesis es nuestra perspectiva, nuestra opinión, nuestra percepción respecto a cualquier tema. Ahora, el poder de una tesis con argumentos convincentes. ¿Por qué creen ustedes que es importante argumentar cuando escriben un texto académico? No sé, ¿quién le gustaría participar? Profe, qué pena, no escuché bien la pregunta. ¿Argumentar sobre qué? Cuando escribes un texto académico, ¿por qué es importante los argumentos y el fundamentar una tesis cuando vas a hacer un trabajo de la universidad? ¿Vas a comentar algo, Profe, Albeiro? porque pues sí, Así. porque pues por medio de la argumentación es que yo puedo exponer mi idea y mi punto de vista. ¿Sí? Y eso al momento de desarrollar un trabajo, ¿qué le añade? ¿Qué le aporta a tu trabajo? Dicho, tal vez. Señor. El piso teórico, ¿no? El marco sobre lo que estoy hablando Sí, y pues la información sobre cuál se claro. basa la conversación en lo que estoy exponiendo. Ok, perfecto, perfecto. Y te hago una pregunta para complementar lo que estás comentando. Si tú no entendieras el trabajo que estás haciendo, ¿podrías argumentarlo? No, Exactamente. Entonces, el argumentar trae de la mano el entendimiento del tema. ¿Cierto? Entonces tú no puedes empezar a hablar sobre hamburguesas, vuelvo al tema, al ejemplo, si por ejemplo tú nunca has comido una hamburguesa, o por ejemplo tú solo has comido un tipo de hamburguesa en un local y toda la vida has comido, y tú no puedes decir, no, es que las demás hamburguesas no me gustan porque son feas, porque lo que sea, ¿cierto? Si tú no has probado otras, esa falta de conocimientos, ¿cierto? Afecta o influye en la argumentación. Les voy a dar otro ejemplo para que ustedes se animen a participar y es un poco la percepción, ojo, es mía, es personal, que tengo sobre la diferencia entre el colegio, la universidad y un posgrado, ¿cierto? Ahí como porque tengo experiencia en los tres. En el colegio, ¿qué es lo que nos ponían a hacer? Pues en mi época, no sé si habrá cambiado ahorita los procesos de educación en los colegios. Nos ponían a transcribir, porque querían que memorizáramos conocimientos que ya estaban organizados dentro de un cuaderno, dentro de una cartilla, dentro de un documento, en fin, ¿cierto? Transcribíamos. En la universidad nos dicen, coja eso que dice el autor, entiéndalo y dígalo con sus palabras. Empezamos a argumentar sobre lo que dice otra persona. ¿Y qué pasa en el posgrado? En el posgrado le dicen a uno, básese, ¿cierto? O sea, coja como fuente un artículo académico, una fuente académica, pero impleméntelo a su realidad, a su contexto y al tema que está desarrollando. Ya no con palabras de él, sino con palabras mías, basándose en una experiencia de un autor o teórico. Vuelvo a hacer la pregunta, ustedes que están en la universidad, algunos que están iniciando,
otros que de pronto van un poquito más adelante, ¿por qué creen que al momento de argumentar, de hacer un trabajo, es importante saber argumentar? para convencer. Alguien habló, pero muy suavecito. ¿No te escuchamos? Aló, aló. Linda, te escuchamos, pero creo que te escuchamos. No, como que silenció el micrófono. Bueno, mientras Linda soluciona con el micrófono, Karen Michelle, te escuchamos. Sí, señor, pues yo ya había respondido en el chat, Ah, vale, pero pues sin perdóname. embargo me gustaría hablarlo. Pues yo Vale. considero que se hace fundamental porque pues se expresa mejor una idea. Por medio de ella podemos desglosarla, hacerla entender de manera como más profunda, teniendo en cuenta que para ello debemos tener un respectivo conocimiento y pues dominio sobre el tema del que se está tratando. Ok, excelente, excelente, Karen, muchísimas gracias. Juan David, cuéntame, te escuchamos. Para mí es fundamental para justificar ideas y persuadir a otros Ok. mediante la razón. Ese es el punto central de la argumentación, persuadir, porque tú puedes entender una idea y la tienes clara en tu mente según tus conocimientos y experiencias previas, ¿cierto? Pero al momento de darla a entender a otros, hay que organizarla para persuadir de lo que estoy diciendo es cierto y como dicen acá, mira, aquí Alejandro también dijo una palabra y es creíble. Porque si no se le da credibilidad a través de las fuentes de la argumentación, pues queda como una opinión personal y no, muchas veces no va a pasar de ahí. Discúlpeme. Diana Patricia, ¿ibas a comentar algo que vi que levantaste la mano? Parece que no. Sí, sí, señora, aportar Ah, vale. Te algo. escuchamos, Diana. Eh, ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, lo que supone se preguntaba que por qué era importante argumentar, pues mm, porque demostramos como un pensamiento crítico, nos ayuda también pues como a sustentar nuestras ideas, pues ya sea con las evidencias de teorías, de investigaciones o de citas, y pues le da credibilidad como al trabajo o a la tesis. Excel- Excelente, excelente. Ahí tú agregaste un punto más. Y es que nosotros al momento de argumentar damos a conocer que no solo estamos exponiendo un tema, ¿cierto? Una información, sino que estamos presentándonos a nosotros críticamente frente a ese tema, ¿cierto? No es simplemente como cuando le dan a uno una información de una dirección, ¿cierto? No, porque conoce tal dirección, sí, va a tal lado. Es una información que no tiene necesidad de argumentarse, ¿cierto? Porque es así y digamos que no va a cambiar. Pero al momento de argumentar sí depende de la interpretación, del conocimiento, de la experiencia, tanto del que está dando la idea como del que la está recibiendo, ¿cierto? Mira, aquí también Marta Cecilia dice, un texto sin argumentos es solo una acumulación de datos o una opinión sin fundamentos. Exactamente. Entonces, eh, recuerdan lo que les decía, uno en la universidad empieza a crear nuestra carácter como futuros profesionales y a crear un pensamiento crítico frente a los temas que vayamos a manejar en nuestra profesión, ¿cierto? Ahí no importa qué tipo de profesión, desde matemáticos, ingenieros, contadores, hasta psicólogos, comunicadores sociales, eh, estudiantes de lenguas, en fin.
¿cierto? De todas las carreras, hasta deportes. Con eso les digo todo, que uno pensaría, no, pero es que deportes no. Hasta deportes hay que tener un carácter crítico para enseñar o para dar una idea a otros. ¿Listo? Bueno, muchachos, gracias por su participación. Vamos a seguir adelante porque, sí, ¿verdad? No nos alcanza el tiempo. Lo que les digo, me disculpo si de pronto me alargo un poquito, este tema me llama mucho la atención porque es interesante conocer, me interesa mucho conocer pues, su percepción respecto a lo que es la argumentación y más de pronto poder ver cómo van a argumentar ustedes su texto más adelante. Me gustaría ver y leerlos a cada uno de ustedes. Aquí hay un video, vamos a ver si... Amplio. Creo que no se escucha, siempre me pasa lo mismo. Se me olvida darle el compartir también audio y no podrían escucharlo. Me confirman, muchachos, si se escucha y lo reinicio, ¿vale? Sí, profe, sí se escucha. Sí. Bueno, no han dicho nada, Sí, así que profe. sigámoslo adelante, ¿vale? Compañeros sonadistas, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Geraldine Puin, monitora de competencias comunicativas. ¿Qué es un artículo de opinión? Es un texto donde el autor expresa puntos de vista sobre temas relevantes. Debe tener un título que atrape al lector. El párrafo inicial o introductorio desarrolla el tema y la tesis. Segundos párrafos de desarrollo son los siguientes tres en los cuales se sustenta o se niega la tesis por medio de argumentos. Tercero, la conclusión. Se ubica en el último párrafo, llega a sintetizar y lograr el impacto esperado sobre el texto. ¿Qué es la tesis? La tesis es una oración lo suficientemente específica que posee sentido completo y autónomo. Es la idea central que el autor intenta demostrar o argumentar a lo largo del texto. Características de la tesis. La tesis debe ser debatible debido a que no es un hecho comprobado o unánime y puede crear discusión o controversia. Debe ser sustentable. La tesis involucra hechos o conceptos que pueden profundizarse y explicarse con detalle. ¿Qué es un argumento? Es una expresión verbal o escrita cuyo objeto es defender, probar, contradecir, convencer, simplemente desarrollar una proposición o una tesis. Tipos de argumento. Argumento de autoridad. Es una estrategia en la que se apela a la opinión o testimonio en un tema para respaldar un punto de vista. Ejemplo, los triunfos son el resultado del trabajo duro. Ello me lo enseñó mi padre. Argumento de analogía. Son los que llegan a una conclusión comparando diferentes ideas. Ejemplo, si mis argumentos no convencieron al profesor, debo estudiar más para mi próxima exposición. Argumento de cifras y de datos. Se fundan en criterios estadísticos o matemáticos. Ejemplo, según un estudio reciente publicado en una revista científica, el 80% de las personas que siguieron una dieta balanceada y realizaron un ejercicio regular experimentaron una mejora significativa en su salud cardiovascular. Gracias, sonadistas, por su atención. Espero esta información apoye en la realización de su tarea. Nos vemos en el próximo video. Listo, muchachos. Entonces aquí se resumió bastante lo que es la tesis, la argumentación o los eh, párrafos de desarrollo, ¿cierto? Y los tipos de argumentos, que es lo que me gustaría que nos centráramos, porque ya vimos que la tesis dice que es debatible, obviamente, porque pues cada uno tiene una percepción diferente. Si yo digo que a mí me gustan las hamburguesas porque tal cosa, otra persona puede decir no, pero no, a mí me gustan por tal otra cosa o sí me gustan por tal otra cosa. En fin, ¿cierto? Es debatible porque no es una verdad 100%, sino que puede variar de persona a persona. Entonces, y en cuanto a los tipos de argumentos, vimos tres. ¿Quién se acuerda de los tres que se nombraron ahí?
Argumento analógico, Sí, de analogía. argumento de autoridad, Sí. autoridad, Y falta uno. no me acuerdo. Y el último es el argumento estadístico, ¿cierto? O de fuentes estadísticas, que es el que se relaciona con estudios previos y números, llamámoslo así como números, ¿cierto? Entonces, sigamos adelante, que aquí hay un... Ah, bueno, vamos a desglosar el video, empezando otra vez con lo que es la tesis. La tesis es el enunciado que expresa su punto de vista, porque ahora ustedes se proponen como escritores principal, el cual ustedes quieren defender. Aquello de lo que ustedes intentan convencer o persuadir a quien le hablan o a quien le escriben, ¿cierto? ¿Cómo se plantea, perdón, uy, me están saliendo gallos? ¿Cómo se plantea esta tesis? Parte de un contexto, de una unidad de análisis y de un punto de vista. Recuerden, es su punto de vista, ¿cierto? Contexto. Ubica al lector en un área particular, un tema, un marco de referencia para que la persona entienda. Porque ustedes no pueden decir, no, simplemente eso a mí no me gusta. Y uno que hago, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? Entonces le damos contexto, le damos un poco de marco para que entienda. Entonces puede ser tiempo, obra, hecho, discusión, tema, en fin, cualquier tema que se trabaje, hay que dar contexto en la tesis. Tiene una unidad de análisis, que es el objeto central sobre el cual asumiremos una postura, ¿cierto? Esa unidad de análisis se refiere a, normalmente, o sea, yo lo percibo o lo enseño como una adjetivización de un tema. ¿A qué hago referencia? Estoy de acuerdo con algo, no estoy de acuerdo con algo, me gusta algo, no me gusta algo, estoy en contra de algo. Ojo que esto no es blanco-negro. Digamos, si yo digo que nuevamente con el tema de la hamburguesa, muchachos, me como una hamburguesa, eh, digo, me gusta la hamburguesa, pero no me gusta de carne, sino que me gusta de pollo. Entonces, ¿eso qué es? Una tesis en apoyo parcial a un tema. O sea, en la argumentación o en la tesis pueden haber zonas grises porque no todo es o 100% o 0%. Nosotros podemos tener diferentes tonalidades de apoyo o de contrariedad con un tema, ¿cierto? Entonces, ojo ahí. Eso también es importante por el contexto que les daba al principio que estamos viviendo a nivel nacional. Uno puede estar de acuerdo con alguien hasta cierto punto y pues en desacuerdo en algunos puntos específicos. Y por último, pues lo que hablábamos, que es su punto de vista, su declaración, que es una afirmación o negación, que decía, me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, en fin, ¿cierto? Que va a presentar su postura, su interpretación y su demostración o evaluación de el tema del cual se está hablando. Listo, muchachos. Entonces, un contexto, una adjetivización o una unidad de análisis y presentar su punto de vista. ¿Está claro, muchachos, este tema de la tesis? Aunque creo que aquí lo vamos a profundizar más. ¿Sí? ¿Está claro o manejamos otros ejemplos como para que quede más claro? Angie, cuéntanos. No bajo la mano. Vale, entonces vamos a manejar eh, aporte sobre la tesis que nos dice, una tesis es una afirmación
o negación muy específica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser clara, tiene que verse identificada dentro del párrafo introductorio, dentro de nuestro primer párrafo. Cuando nosotros presentamos un texto argumentativo, un artículo de opinión, ¿cierto? O un ensayo, la tesis va en el primer párrafo y debe ser clara, fácil de entender y fácil de identificar. Es una oración completa, ¿cierto? No nos quedemos simplemente el me gusta o no me gusta, sino que desarrollemos la idea completa. ¿Con qué? Con sujeto, a mí no me gusta, verbo, pues puede ser gustar, puede ser estoy de acuerdo, puede ser estoy en contra, en fin, el verbo que sea, y pues el complemento, como miramos ayer, que es su postura. Ojo con la extensión. Muchas veces intentamos argumentar de una vez la tesis, ¿cierto? Pero es mejor, primero, presentar un contexto, segundo, presentar nuestra tesis y tercero, eh, desarrollar brevemente la tesis para que en los siguientes párrafos, ¿cierto? Vamos ahí sí a ampliar toda la temática. Eso también lo trabajamos en el texto descriptivo inicial y en el texto expositivo en el encuentro pasado, que me di cuenta que muchos en el primer párrafo quieren meter toda la información, quieren incluirla toda, quieren contarlo todo de una vez, ¿cierto? Y muchas veces nos queda un párrafo inicial así de largo y la persona que está leyendo como que, bueno, si ya vamos a hablar más adelante de esto, ¿por qué metemos tanta información dentro de este párrafo inicial? Entonces, démosle la oportunidad a los siguientes párrafos de manejar ideas que también eh, aporten a el texto que estamos escribiendo. Entonces, ojo acá, se recomienda que la extensión máxima de la tesis, máxima, ojo, puede ser menor, sea de 2 líneas, de 2 renglones, ¿cierto? Y al momento de presentar su tesis, revisen qué argumentos o qué fuentes, o piénsenlo, proyectenlo, qué argumentos o qué fuentes de información les pueden ayudar a sustentar la tesis que están proponiendo. Porque ustedes son libres de pensar, de percibir, de mirar de manera crítica cualquier tema, pero si no lo pueden sustentar, no lo pueden argumentar, muchachos, pues va a ser muy difícil que, como decía ahorita, no, perdón, no me acuerdo del nombre, eh, un estudiante, de que su idea, de que su tesis tenga credibilidad, porque no hay ninguna otra persona, ninguna otra fuente que apoye esa postura que ustedes tienen. Entonces, de pronto, antes desarrollan su tesis y buscan fuentes, buscan argumentos que sustenten lo que ustedes están diciendo. Perdón, ¿alguien iba a aportar algo? Ok, aquí hay un... Angie, ¿quieres comentar algo que tienes la mano levantada? Sí, 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 señor. Cuéntanos. Recientemente he tenido que elaborar diferentes textos argumentativos. Sin embargo, siempre la docente me dice que debo presentar aportes que respalden esos textos. Ujú, Entonces, se me recalca mucho, se me recalca pues la importancia de utilizar citas que ujú. respalden el análisis, porque pues la clase es de historia y epistemología e historia de la pedagogía, entonces me pide que utilice citas para respaldar el análisis. Sin embargo, pues esta clase me parece muy interesante porque veo que hay otras maneras también de sustentar mis ideas. Ujú. Gracias por tu aporte, Angie. Sí, claro que sí. Lo que les digo, fuentes hay infinitas fuentes, ¿cierto? También depende de nosotros de definir qué fuentes,
son las mejores para el texto que estamos argumentando, ¿cierto? Porque de pronto me recalco, vuelvo a mis experiencias personales. En mi época nosotros trabajábamos mucho Wikipedia, Rincón del Vago y todo eso. Y en esa época pues era un poco normalizado, que suene feo, ¿cierto? Pero ¿ustedes creen que hoy en día esas son fuentes que de pronto nosotros podríamos utilizar en un trabajo universitario? ¿Son fuentes creíbles? ¿Son fuentes que aporten de verdad una información que sea aceptada por otras personas? Complicado, ¿cierto, muchachos? Angie, cuéntanos. No, señor, porque pues yo he escuchado mucho que incluso la información que uno encontraba en estas enciclopedias como Mm, Wikipedia, El Rincón del Vago, pues se podían editar por ahí cualquier está. persona. Sin embargo, por lo menos se nos ha sugerido, por lo menos ayer tuvimos una clase de herramientas digitales y se nos recalcó Google Académico, donde podemos encontrar Ujú. artículos y estudios comprobados por universidades y personas dedicadas a estos temas que realmente brindan un respaldo muy, muy profundo acerca de determinados temas. Exactamente, exactamente. Y pues la ventaja que tiene Google Académico es que uno puede filtrar más la información. Si la quiere uno de Colombia, de Latinoamérica, a nivel global, en qué años la quiere, palabras claves para encontrarla, en fin, ¿cierto? Y hay otro punto, hoy que vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y que me gustaría que dejáramos como esa idea sobre la mesa para que ustedes después la desarrollen en su texto argumentativo. Espérame, termino la idea, Karen, y ya te doy la palabra. Y es que estas inteligencias artificiales, ¿cierto? Yo uso ChatGPT y la uso para que me ayude a buscar fuentes. Entonces le digo, dame el enlace sobre fuentes de información que se refieran a tal tema en tales fechas, que sean de artículos académicos, que estén publicados en revistas indexadas, en fin, ¿cierto? Y entonces me bota la información y yo empiezo a cotejarla. Entro enlace por enlace, leo la argumentación, leo el resumen, digo, me sirve, esta no me sirve, esta me sirve. ¿Cierto? Y empezamos a utilizar la inteligencia artificial para buscar fuentes de información y no para que me haga el trabajo, sino para que me ayude a buscar argumentos para mi idea, que sustenten mi idea. Ahora sí, Karen Michelle, cuéntanos. Sí, es que tenía una pregunta, hablando de Cuéntanos. lo de la Wikipedia y todo eso. Mi Ujú. pregunta es si nosotros podemos emplear el uso de PDFs, o sea, ese también puede ser una fuente de información confiable y detallada. Pues lo digo porque yo normalmente cuando estaba en el SENA lo usaba muy frecuentemente porque pues ahí se encontraba información muy importante, ¿sí? Sí. Y pues me parecen importantes los PDF. No sé si son lo realmente Vale, útil o no. ten en cuenta que depende de quién realice el PDF. Los PDFs en la parte inicial siempre tienen una fuente o un autor. Entonces tú buscas el autor y dices, bueno, ¿en qué contexto se creó este PDF? ¿Es un PDF institucional de alguna institución educativa? ¿Es un PDF de algún artículo de opinión, ¿cierto? ¿Algún investigador? ¿De alguna tesis? De algún, o sea, todas estas cosas tienen que ver. ¿De algún libro? Hay PDFs que son libros completos o fragmentos de libros, ¿cierto? Porque uno de pronto en la numeración puede verlos. La cuestión con los PDFs así como libres, y es que algo que también vamos a ver más adelante, creo que en unos 2 semanas hay un taller sobre Norma Zapa que les recomiendo enormemente, muchachos, que está muy ligado a este tema. Y es que, digamos, esos PDFs que solo te dan una información, una parte de una información, de un libro, de un artículo científico, en fin, cuando no puedes ver la fuente, los autores o de pronto no se publicó y todo eso, es muy complicado citarlos.
Es muy, muy, muy complicado porque si no tiene autor, si de pronto ni siquiera trae el título de la fuente, ¿cierto? Digamos, es de un libro, pero no trae sino el número del nombre del capítulo, no el nombre del libro. Entonces es muy complicado citarlo, ¿cierto? Y aparte hace que al momento de pronto un docente mira la fuente, porque hay unas formas de citarlo, pero entonces uno dice, bueno, este estudiante cogió un PDF suelto con una información que no está confirmada si verdaderamente hace parte de un documento educativo o de un documento teórico investigativo, entonces eso también puede afectar un poco el argumento que estamos dando. Entonces, ojo con eso. Es hay muchas fuentes de información de diferentes formas. Hay online, hay documentos. Nosotros, como red de cursos, les compartimos dentro de los recursos educativos bastante información, pero si se dan cuenta, todo viene citado. ¿Quién es el autor? Tal docente, de tal red de cursos, de tal escuela, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. ¿Cierto? Los OIs al final traen una parte de referencias para que ustedes puedan ver, por ejemplo, aquí ahorita en esta presentación había una cita de Cubillos 2022. Al final en las referencias van a ver la fuente de información, la referencia de la fuente, ¿cierto? Por si de pronto quieren ustedes abordarla. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale, Karen? Bueno, perfecto. Y un último, ¿cierto? Aspecto que también se hablaba dentro del video es que la tesis debe ser discutible, no es algo obvio. O sea, por ejemplo, hoy es viernes, mañana es sábado. Eso no es una tesis, porque es algo obvio que ya está demarcado dentro de un calendario reconocido legal y culturalmente dentro de este país. Entonces no habría forma de rebatirlo, de confrontarlo o de argumentarlo, perdón. ¿Cierto? Y nos da aquí un ejemplo. Dice, los alimentos transgénicos, contexto, nos está dando un contexto, son una opción viable, la unidad de análisis de la que estábamos hablando o la adjetivización que le digo yo, ¿cierto? Entonces está diciendo que es viable, ojo, no está diciendo que le gustan mucho ni que está 100%, sino dice que es viable, o sea, está parcialmente de acuerdo con los alimentos transgénicos y aquí viene la postura personal para suplir las demandas alimenticias de países del tercer mundo. ¿Cierto? Entonces ahí podemos ver las tres partes, contexto, unidad de análisis y postura personal. ¿Listo, muchachos? Perfecto, espero que todo esté claro. Acuérdate que vamos a hacer un texto argumentativo, entonces la idea es que esto quede claro. Y ahora ya miramos de lo que decía el video, lo que es la tesis, ahora vamos a desglosar lo que son los tipos de argumentos. ¿Cierto? Entonces, para que un texto consiga su propósito, que ya decíamos que era convencer, persuadir, se pueden acudir a diferentes tipos de argumentos que se distinguen entre sí por el procedimiento retórico, ¿cierto? Es decir, por la forma en la que se aborda la información o por la fuente de información como tal. Primero que vamos a trabajar, que es el de comparación o el de analogía. Ojo, este es el que más se usa, pero muchas veces se usa sin fuentes de información. Es que en Europa las cosas son diferentes, es que en Estados Unidos la comida es diferente, es que, bueno, perfecto, está haciendo una comparación y fuentes de información. ¿Cómo define uno la mejor calidad de vida o cómo define uno un índice de felicidad o cómo define uno un índice de satisfacción con su entorno de vida? Solo con una opinión. Hay que dar fuentes.
Entonces, comparación y analogía. Establece una relación entre dos hechos que, pues, obviamente tienen que ser como de diferentes contextos para que puedan ser comparables y utiliza la comparación para hallar rasgos comunes o, por el caso contrario, diferentes. Aquí sí, allá no, o allá sí y aquí no, ¿cierto? Y nos da un ejemplo. Igual que el sol y el agua aportan, igual que el sol, bueno, ahí va como una coma, el agua aportan muchos beneficios a las plantas. Perdón, vuelvo y leo la idea que la leí mal. Igual que el sol y el agua aportan muchos beneficios a las plantas, el ejercicio proporciona múltiples beneficios a la mente, ¿cierto? O sea, está haciendo una analogía entre lo que es el sol y el agua para las plantas, como para nosotros sería pues el ejercicio, ¿cierto? Otro ejemplo, lo que hablábamos de pronto comparar una cultura, de pronto comparar algún comportamiento, de pronto comparar algún tipo de hecho histórico, ¿cierto? Como de pronto cómo se llevó a cabo una independencia aquí en Colombia, en cómo se llevó a cabo una independencia en cualquier otro país en el mundo, ¿cierto? Hay unas diferencias históricas y culturales que pueden variar, pero que pueden tener un punto de vista importante al momento de desarrollar el tema. Entonces, comparación y analogía con argumentos, con fuentes, perdón. Argumentos de cifras o de datos, que es el que habíamos dicho antes, que es el relacionado con los números, y es el de aportar cifras o porcentajes para sustentar una tesis. Nuevamente, fuentes de información. Entonces, aquí dice que 42,5 millones de personas están tan malnutridas en América Latina, están malnutridas, perdón, según datos de las Naciones Unidas. Entonces, aquí cuando nos da primero un número de personas, aunque pues, no nos da el total, o sea, cuánta gente hay en Latinoamérica, y de toda la gente, 42,5 millones de personas tienen malnutrición en América Latina, según la ONU, ¿cierto? Entonces, uno lo relaciona un poquito con la población de Colombia. En Colombia son más o menos 52 o 55 millones de personas, si no estoy mal. Me corrigen, por favor, si estoy equivocado. Imagínense que casi la población de Colombia a nivel de Latinoamérica están malnutridos o sufren de desnutrición. Entonces uno al momento de darse cuenta de esa relación de datos, se preocupa uno, ¿cierto? Es demasiada gente, excesivamente demasiada gente. Entonces eso nos ayuda como a darle, ¿cómo decirlo? Como fuerza, como un choque, ¿cierto? Para que la persona que esté leyendo o que nos esté escuchando se dé cuenta, oiga, mire, las cosas están bien o están mal o pueden mejorarse si se desarrolla, pues ahí sí lo que ustedes argumentar, lo que ustedes quieran argumentar, ¿cierto? Entonces, es también bastante usado el argumento de cifras y de datos porque es fácil de entender y da fuerza al argumento que estamos dando. La persona se guía mucho y más, digamos, si lo manejáramos en porcentajes. Entonces, si lo manejáramos en porcentajes, sería más o menos como un 80% de la población colombiana a nivel de Latinoamérica está sufriendo de desnutrición, ¿cierto? Entonces uno se asusta. Pero bueno, listo. Entonces aquí ya quedó claro lo que es cifras y datos. Y autoridad contiene la opinión de un experto. Ojo acá, muchachos, porque aquí también me pasó de pronto con otros semestres que me ponían de fuente de información algún video de Facebook de alguna persona que decía ser experto en algo
pero que de pronto uno iba a mirar si en algún momento había presentado un título o había presentado alguna experiencia más allá de los videos que hace en el tema que está hablando y no lo había. Entonces, cuando hablamos de expertos, tenemos que ser muy críticos en ese aspecto. Experto, una empresa con una trayectoria en un tema, en el que sea, ¿cierto? Experto, una figura reconocida en su parte profesional y que haya pues tratado el tema que estamos hablando. Les doy un ejemplo. Si yo hablara de literatura y fuera a citar a un deportista, ¿cierto? Digo, pregunto, no sé, a algún futbolista, ¿usted qué opina de Cien años de soledad? Y él dice, no, ese libro es más aburrido o ese libro es muy bueno. O sea, ¿ustedes creen que esa sería la opinión de un experto? Él es experto en su área, en fútbol, pero en otro tema o en otra área del conocimiento es experto. Entonces, ojo ahí, experto con reconocimiento y trayectoria en el tema que estamos desarrollando. Y por último, experto también podríamos hablar de fuentes académicas, pero publicadas en revistas indexadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues esos artículos de investigación tienen un rigor científico que tiene que ser estudiado, demostrado para ser publicado y ahí sí pues ganar un reconocimiento dentro de la comunidad académica. Entonces, ténganlo en cuenta. Entonces, una empresa o una entidad, porque puede ser privada o pública, ¿cierto? Aquí nos da como ejemplo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es una empresa, una entidad, perdón, reconocida a nivel mundial en el tema de la salud, ¿cierto? Entonces, de pronto, si uno cita, uno está hablando de un tema de salud y cita la OMS, pues le va a dar mayor credibilidad a lo que estamos diciendo. Entonces, entidad o empresa persona reconocida en un tema específico o una fuente académica, de ser posible que haya sido publicada dentro de una revista indexada. ¿Vale, muchachos? No sé si quedaron claras estas cifras. Bueno, aquí me gustaría hacer un aporte de cifras y datos también respecto a las fuentes de información. Normalmente se manejan entidades relacionadas a la estadística, el DANE, de pronto alguna empresa, pues, se me olvida el nombre, creo que se llama Reuters, que es el de publicidad y marketing a nivel nacional. O sea, empresas muy reconocidas que publican datos respecto a un tema específico y que puede servir como fuente de información. Puede ser algún documento público, o sea, del Estado, que se haya publicado. Si es de educación, pues el Ministerio de Educación. Si es algo respecto a no sé, bueno, es que no quiero profundizar en temas así ahorita públicos porque está complicada el tema, entonces preferiría no, pero ustedes busquen la información y créanme que van a encontrar en publicaciones del Estado mucha información, muchos datos, o en el DANE o en todo eso, ¿vale? Perdón que me enredé ahí. Muchachos, ¿está claro los tipos de argumentos? ¿Tienen alguna duda, comentario que tengan, que quieran compartir con nosotros? Angie, Sí, profe, me parece muy interesante porque me quedó más claro. O sea, por lo general yo hacía esos tipos de argumentos como de forma empírica, pero ahora sé que hay argumentos analógicos, que hay de cifras, de datos
o de autoridad. Entonces, cuando yo cito a algún autor, digamos a Sócrates, algunas Ujú, palabras que él dijo, ahí estoy utilizando una autoridad. Cuando estoy ujú. utilizando datos acerca de, digamos, porcentajes, digamos, si estoy hablando del eje cafetero, digamos, el 80% de las personas utilizan digamos, el Algo. teleférico de Manizales Eso. para transportarse, entonces ahí estoy dando una cifra. Cuando es analógico, pues puedo comparar 2 décadas, por lo menos en la Edad Media la educación era así, en la antigua era de esta manera, entonces sí quedó claro. Bueno, gracias Angie por tu aporte y tengan en cuenta, pues también hay otros tipos de argumentos, ¿cierto? No solo son esos tres, son más, hay varios, pero pues la idea es enfocarnos en estos tres para desarrollar el texto que vamos a presentar. Les doy uno extra que es rápido, fácil de entender y es el argumento de hechos, ¿cierto? De hechos que estén publicados o reconocidos a través de un medio de comunicación. Por ejemplo, si ustedes van y buscan noticias, hay un hecho que pasó hace poco en Villavicencio, que lo han publicado mucho, y es que hay un puente que se cayó, otro puente que se cayó, ¿cierto? No sé, para los que viven en Villavicencio. Varios Por eso digo, puentes. pero digo, otro puente que se cayó, que es el que queda ahí cerca de Villa Centro. Entonces uno puede argumentar de pronto las falencias en el sistema vial de Villavicencio a través de ese hecho, ¿cierto? Entonces en Villavicencio han habido a través de la historia diferentes falencias en la construcción de su malla vial, ya que se han presentado un nuevo hecho en su historia de malas decisiones al ver que el puente del Villacentro el día 8 si no estoy mal, fue el miércoles 8 de abril, se cayó o se produjo un hundimiento de la calzada y que está próximo a desaparecer totalmente, ¿cierto? Eso puede ser un hecho que se ha reconocido, que ha sido publicado, entonces nosotros lo que hacemos es citar el medio que publicó la noticia y eso puede ser un argumento para nosotros, ¿cierto? Entonces, ese argumento de hechos también les puede servir para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Listo, sigamos adelante, que ya no se preocupen. Ahora sí necesito que ya miramos los conceptos, vamos a empezar a hacer nuestro texto argumentativo, pero vamos a mirar primero sobre qué vamos a hacer el texto argumentativo. Esta va a ser como nuestra fuente inicial de información y ustedes después la van a profundizar más al investigar del tema, ¿cierto? Y la van a desarrollar, ¿vale? Entonces, vamos a mirar este video, vamos a tener participar desarrollando esta pregunta, ¿cierto? Como para hacernos una idea inicial y después vamos a empezar con el desarrollo de nuestro texto. Entonces, La inteligencia artificial ha revolucionado. ¿se escucha, cierto? Sí, señor. Listo. Vale, entonces lo pongo otra vez. La inteligencia artificial ha revolucionado nuestras vidas, desde el trabajo y la educación hasta el entretenimiento. Ahora más que nunca tenemos acceso a respuestas ilimitadas y personalizadas, lo que nos hace pensar, ¿esta facilidad no podría afectar el desarrollo cognitivo de las próximas generaciones? La inteligencia artificial te roba tu inteligencia natural. Por un lado, hay personas que piensan que la IA es el siguiente paso en la evolución cognitiva del ser humano y que viene a expandir los límites de nuestras capacidades. Como humanos, estamos limitados en nuestro pensamiento y acciones por nuestros procesos cognitivos, emociones, normas sociales, instintos y hasta necesidades fisiológicas, mientras que la inteligencia artificial opera con programas y algoritmos y procesa información según análisis de datos, probabilidades y estimaciones sin limitaciones aparentes. Por lo tanto, la IA puede proveer de una educación personalizada que se adapte al ritmo y necesidades de cada individuo. Puede
Puede trabajar junto con un equipo y colaborar en ideas creativas. Su capacidad de análisis multidisciplinario ayuda a que las personas tengan una perspectiva más amplia de problemas complejos. Podría ayudarnos a tomar decisiones, resolver problemas y asistir a nuestra memoria imperfecta, así como ayudarnos a resolver problemas apremiantes como la crisis climática de forma más eficiente y efectiva. Algunas plataformas han demostrado que a través de ejercicios la IA mejora las habilidades cognitivas. También se pretende que la IA aprenda cómo es que funciona nuestro cerebro y nos ayude a alinear los procesos naturales para aprender mejor. Por todo esto, algunas personas creen que la inteligencia artificial podría volverse parte de nosotros y formar una nueva entidad superinteligente e incluso darnos la posibilidad de crear una humanidad unida capaz de colaborar sin importar las barreras geográficas o culturales. Pero no todos están de acuerdo. También hay una gran preocupación de los impactos que podría tener, específicamente en el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Estas habilidades son vitales para el éxito académico, profesional y social, pero también nos hacen menos propensos a la manipulación y a creernos información falsa, y es parte de lo que nos hace humanos. Si cada vez dependemos más de la IA, ¿qué pasará con estas habilidades? No es la primera vez que la tecnología nos quita habilidades. La Administración Federal de Aviación observó en los pilotos de aviones una dependencia al piloto automático, y ahora se recomienda minimizar su uso para asegurar que los pilotos tengan la habilidad de volar de forma segura aun cuando éste falle. Las calculadoras también podrían resultar perjudiciales y robarnos agilidad para realizar operaciones mentales, pero al contrario de la IA, no es posible usar una calculadora sin entender el proceso, así que por más que pudieran quitarnos agilidad mental, no nos roban nuestra habilidad para pensar y solucionar problemas. Los motores de búsqueda también nos proveen de cantidades enormes de información de forma fácil, pero la IA simula conversaciones humanas y da respuestas personalizadas que nos hacen más propensos a aceptar ciegamente lo que nos dice. Particularmente resulta preocupante que los usuarios han estado incrementando el uso de la IA para realizar inversiones, consultas psicológicas y diagnósticos médicos, y ya se ha demostrado que incluso solo el uso de los motores de búsqueda evita que la información se procese de forma profunda y afectan la retención de memoria. La IA no solo soluciona operaciones o nos provee información de manera rápida, sino que tiene una capacidad potencial ilimitada. Y si ya sabemos que el uso de la tecnología y largos tiempos de uso de pantallas exacerban los síntomas de déficit de atención, deterioro de la inteligencia emocional y social, adicción a la tecnología, aislamiento social, deterioro del desarrollo cerebral y alteraciones del sueño, ¿qué nos podría esperar con el uso constante de la IA? Una investigación puso a estudiantes a resolver problemas de matemáticas. A unos se les permitió usar IA y a otros no. El uso de IA mejoró el desempeño de los estudiantes notablemente durante las prácticas, pero después se les puso un examen sin la ayuda de la IA. Los estudiantes que tuvieron acceso a la IA se desempeñaron mucho peor que aquellos que nunca tuvieron acceso. Otros estudios revelan que el uso frecuente de la IA afecta de forma negativa el pensamiento crítico y delega las tareas cognitivas, reduciendo el pensamiento reflexivo. También se ha visto que en estudiantes con buenas habilidades cognitivas y de comunicación, la IA no proporciona una mejora. La IA nos podría ayudar a reducir la carga mental, facilitar el trabajo y hacernos más productivos, pero parece que el precio que debemos pagar es nuestro pensamiento crítico e inteligencia. No es descabellado pensar que al acostumbrarnos a que la inteligencia artificial nos dé la solución a todos nuestros problemas, dejemos de pensar por nosotros mismos. Bueno, ¿y quién tiene la razón? ¿Seremos unos superhumanos con IA integrada o quedaremos a la merced de la IA porque nos volvimos demasiado tontos? Podría ser que ambas hipótesis tengan razón. Usar la IA no solo para obtener resultados y respuestas, sino para entender los procesos por los cuales llegó allí, además de seguir aprendiendo por nuestra cuenta y cultivar la mente, muy probablemente nos ayudará a tener más entendimiento de nuestro alrededor e integrar información. Pero también es cierto que lo que no se usa se pierde, y cada vez que automatizamos una tarea y que recibimos una respuesta sin tener conocimientos previos, sin analizarla, es decir, sin ejercitar nuestra capacidad de pensar, perdemos capacidad mental y experiencia invaluables. Así, hoy más que nunca, debe haber un balance entre el uso y tiempo que le dedicamos a la tecnología. La IA debería ser una herramienta más, no un sustituto de lo que más nos hace humanos, nuestro pensamiento y creatividad. Este cuidado debe estar mucho más presente en las mentes de niños y adolescentes que apenas están en formación. No renunciemos a nuestra capacidad de pensar. Y listo, muchachos. Entonces, ¿la inteligencia artificial te roba tu inteligencia natural? Y aquí viene la pregunta que me gustaría que
participemos varios, y es, ¿qué opinas del uso de la inteligencia artificial para la realización de actividades académicas? Osiris, te escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días. Em, bueno, es que yo tengo aquí pues mis dudas, porque como decía en el video, lo que no se entrena, pues se Se atrofia. pierde. Sí. Entonces, yo recuerdo mucho que mi papá, pues mi papá es antiguo, evidente, más antiguo que yo. Entonces, él trabajaba en un banco y él me cuenta que él ante todos los procesos del banco se hacían manual. Entonces no cerraban el banco hasta que no hacían todos los cálculos manuales de intereses, de todo. Y él, la verdad que en la parte financiera es muy bueno y con su cerebro y sumando y restando. Y yo me doy cuenta que a mí a veces hasta me cuesta sumar y restar. Todo, que como siempre tengo la calculadora, entonces sí, creo que en cierta medida se necesita como dice, es una herramienta la IA, no podemos dejarla para procesos donde debemos trabajar el cerebro. Entonces, sí, estoy de acuerdo que se utilice para algunas cosas, algunos resúmenes gigantescos, como a veces nos han puesto el libro, leerse libros de 1000 páginas, y entonces sí, en eso sí te Ajá. ayuda. Esos resúmenes y todo eso, pero lo que sea ya con respecto a tu pensamiento, a tu opinión, a criticar, es importante que lo hagamos nosotros propiamente, sin ayuda de la inteligencia artificial. Sí, que la utilicemos para hacer resúmenes o ayudarnos de pronto a un mapa mental o algo así para aprenderlo, pero hasta ahí, que quede hasta ahí, porque si entonces perdemos las cosas básicas, eh, pienso que sí perdemos posibilidad de discernir más claramente. Pues eso De es lo que aprender. yo pienso. Puedo estar equivocada, pero bueno, No, Osiris, muchísimas gracias por tu participación y es cierto, cierto. gracias. Y por eso se hablaba en el video de que deberíamos utilizar la inteligencia artificial para entender los procedimientos por los cuales se llega a una conclusión. Es exactamente lo que tú estás diciendo. En vez de decirle a la inteligencia artificial que me haga un ensayo sobre tal libro, entonces le pide uno más bien que le ayude uno a analizar la información, a hacer un resumen para que yo lea ese resumen y entienda que desde qué trata, qué es lo que se desarrolla en el libro, qué es lo que está, cuáles son las partes más importantes y todo eso. Para después ahí sí entrar nosotros a hacer nuestro ensayo o nuestra actividad, nuestro escrito, ¿cierto? Exactamente. Vale, sí, muchísimas gracias nuevamente. Karen, te escuchamos. Karen Michel. Michel, Sí, pues para mí es pues una ayuda súper buena porque pues esta nos puede dar como ideas, nos sirve para verificar como ecuaciones o cosas así como para entrar en contexto, pero sin embargo pienso que no debemos depender de ella y pues debemos ir más allá nosotros como seres humanos e investigar, pero tomar eso como un aprendizaje, pero no plasmarlo tal cual, ¿cierto? Digamos, no dejar que ella piense por nosotros, dar nuestros puntos de vista. Por ejemplo, al realizar una tarea, no copiarla tal cual, ya que pues usa palabras demasiado técnicas, sino que nosotros tomar como ejemplo y basarnos en ella, pero usar nuestro propio lenguaje. Obviamente vamos a ir mejorando con el tiempo, pues para eso es es, la idea, pero sí. no depender completamente de ella, usarla más como una ayuda. Sí, muy cierto, Karen. Aparte, debemos tener en cuenta que la inteligencia artificial, como todavía está en proceso de desarrollo o de entrenamiento, puede equivocarse.
La inteligencia artificial no es infalible, ¿cierto? Puede tener problemas de coherencia, puede tener problemas de veracidad de la información, porque lo que hace la inteligencia artificial es analizar la información que está en Internet en general, ¿cierto? A mí muchas veces le estoy pidiendo fuentes de información y me da como fuente de información Wikipedia, porque eso está en Internet y es información que está disponible. Y la toma y me presenta la fuente y yo digo, bueno, ¿qué pasa, ChatGPT? ¿Cierto? Porque ella no dice, no, esta fuente es buena, esta fuente es mala, esta fuente no sirve. No, ella me bota toda la información y soy yo el que tengo que analizarla, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, muchachos. Manuela Galvis dice, yo pienso que la inteligencia artificial es una herramienta muy útil si se utiliza con responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Pues, cada uno es el que debe hacerse responsable porque al final uno dice, no, pues es que estoy engañando al profesor, me estoy haciendo la vida más fácil, pero a largo plazo soy yo el que se está engañando y el que va a sufrir las consecuencias, ¿cierto? No se trata de que no la utilicemos en actividades académicas, sino que sea un apoyo para ser más prácticos. Miren que eh, hoy en día hay un debate bastante grande y bastante interesante, y es que están analizando a los nuevos profesionales que hicieron su desarrollo académico dentro de lo que son las inteligencias artificiales y comparando sus competencias profesionales con las de pues, personas previas a la inteligencia artificial, de cómo esto puede afectar la sociedad en la que estamos dentro de unos años, ¿cierto? Entonces, eso es algo que también me gustaría que ustedes, dentro del texto, porque este debate que estamos haciendo es el tema que vamos a trabajar dentro de nuestro texto argumentativo. Entonces, todas estas ideas que ustedes están dando, espero que nos ayude como a nutrir el texto que vamos a desarrollar. Jenny Fernanda Gutiérrez dice, el apoyo de inteligencia artificial para realizar trabajos académicos primero debe usarse de manera responsable y ética, ¿cierto? Ya que es un apoyo, mas no es para que nos haga los trabajos. Este apoyo se puede usar como para aclarar cierto tipo de dudas, pero no debe reemplazar nuestro pensamiento analítico y crítico. Y muy cierto, ahí lo decía. Si nosotros dependemos totalmente de la inteligencia artificial no para que nos apoye, sino para que nos haga o para que nos reemplace, vamos a estar perdiendo aspectos que nos hace humanos, como el pensamiento crítico y el desarrollo o la toma de decisiones, ¿cierto? Porque la inteligencia artificial va a decidir por nosotros. Hubo hace un tiempo una noticia de una persona que le tomó la foto a un hongo y le preguntó a ChatGPT, ChatGPT, ¿este hongo se puede comer? Y ChatGPT le dijo, sí, se puede comer. Y se lo comió y se envenenó. Y entonces al final le escribió, ay, este hongo no era comestible. Ah, lo siento, no sabía que no era comestible. ¿Te gustaría saber más sobre hongos venenosos? Y entonces ni siquiera fue capaz de tomar una decisión por él mismo, ¿cierto? Sino que tuvo que preguntarle a una inteligencia artificial para decirle algo que al final era erróneo, que estaba equivocada, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Isidro, te escuchamos. Profe, muy buenos días a los Buenos días. compañeros. Profe, usted acaba de señalar un tema importante y es el hongo. Sí, señor. La inteligencia artificial nos puede llevar a unos niveles bastante altos en torno al desarrollo de la inteligencia humana. Pero la parte de la sabiduría, que fue la que le faltó a ese individuo que preguntó sobre el hongo, si él hubiera actuado en sabiduría, su yo interior, su intuición, o como le querramos llamar,
esa parte de sabiduría interna le hubiera dicho, oye, mira, inteligencia artificial no lo sabe todo, ten cuidado. Entonces, vamos a crear un desequilibrio entre lo que nos puede aportar la inteligencia artificial, que no tenemos que por qué tenerle miedo, ni prevención. Sí. Al contrario, nos va a facilitar enormemente una vida, pero hay que saberla ubicar dentro del contexto del desarrollo humano como tal. Y Sería cotejar la eso. información, ¿cierto? Correcto. Porque retomando el ejemplo que tú dabas, si de pronto le hubiera preguntado a la inteligencia artificial, hubiera dicho, bueno, la inteligencia artificial dice que es comestible, y si voy y busco a alguien que sepa de esto y le pregunto, a alguien que de pronto viva en la zona o que de pronto tenga algún tipo de estudio o de experiencia en hongos, por ejemplo, ¿cierto? Y le pregunto, venga, usted que sabe de esto, que ha trabajado en esto, ¿este hongo es comestible? Y le va a decir, mire, este hongo le puede ocasionar esto y estas consecuencias. Entonces uno dice, ok, el experto, el que conoce, el que tiene experiencia, me dice que no es comestible porque puede ser perjudicial y la inteligencia artificial me dice que sí es comestible, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo otro que hay que resaltar ahí? Cotejar la información, buscar fuentes de información que me digan verdaderamente lo que me está diciendo es cierto, no es cierto. Entonces, ojo ahí, gracias Isidro por tu participación. Y me gustaría aquí resaltar algo que dice Lady y también me parece muy importante y es no demonizar, llamémoslo así, o estigmatizar la inteligencia artificial, sino que todo depende del uso que le demos, ¿cierto? Muchas personas, y yo creo que es más como por lavarse las manos, ¿cierto? Como por quitarse cualquier tipo de responsabilidad. Decimos es que la inteligencia artificial es mala y nos va a llevar al caos. Ojo, esa máquina no funciona sola. Esa máquina tiene gente por detrás que está tomando decisiones, que está implementando procesos, que, en fin, ¿cierto? Y al final somos nosotros los que decidimos si la usamos o no y cómo la usamos, ¿cierto? Entonces, ojo ahí. Ahí sí concluyo esta idea con lo que dice Luis Steven, que dice que depende del uso que le demos a la inteligencia artificial, ya que nada es bueno o malo, ¿cierto? Si lo utilizamos para algo que nos apoye, que nos aporta, excelente. Si la usamos sencillamente para que nos haga la vida más fácil en el momento, pues complicado, muchachos, complicado. ¿Listo? Bueno, Isidro, ¿vas a comentar algo más que todavía tienes la mano levantada? No, profe, muy amable, gracias. Vale. La mano levantada. Gracias. Vale. Espérame que no encuentro al que tiene el micrófono abierto. Ah, bueno, ya como que se silenció. Bueno, pero... Listo, entonces sigamos adelante. La inteligencia. Y aquí hay otros temas de debate. Dice, a partir del video que ya vimos y de las participaciones que ya hicimos, ¿cierto? ¿Cómo creen ustedes que influye la inteligencia artificial en la forma en la que aprendemos actualmente? ¿Influye, primera medida, influye en nuestro proceso de aprendizaje o no influye? ¿Qué dicen ustedes? ¿Influye o no influye la inteligencia artificial en la forma en la que aprendemos? ¿Alguien? Jefferson. Hola, profe, hola para todos. Hola, Jefferson, Sí, buenos señor, días. esto influye mucho la inteligencia artificial, pues por lo que tengo entendido y lo que he estudiado hasta el momento, solamente es un apoyo.
porque hay veces que la inteligencia artificial se equivoca, no todas las veces es precisa. Entonces, la información que nos da es para nosotros como hacer como una comparación y mirar si nos conviene, buenos días, si nos conviene exponerla o ponerla en práctica, pero es como siempre hay que tener en cuenta que es un apoyo, nada más. Un apoyo. Excelente. Ya muchos compañeros lo dijimos, y Jefferson también lo comenta. Ojo con la forma en la que usamos y que tratemos de usarla como un apoyo y no como un reemplazo a nuestro proceso de análisis, de nuestro proceso de eh, interpretación y entendimiento de un tema, documento o material en específico, ¿cierto? Que no reemplace nuestro pensamiento. Les pregunto también para que vayan levantando la mano si quieran participar. Ahí, si se dan cuenta, hay varias formas de participar, varias preguntas. Me gustaría saber ustedes qué opinan respecto a si esta inteligencia artificial fortalece o debilita el pensamiento crítico de en general, no digamos solo los estudiantes, porque ustedes son estudiantes, son personas dentro de una sociedad y algunos de ustedes son trabajadores también, o sea, se desempeñan en la parte profesional. Entonces, ¿los fortalece o los debilita? Nos fortalece, creería yo. ¿Por qué? Pues digamos que a veces, bueno, en mi aspecto personal, a veces yo como que tengo una idea, la planteo y como que me la mejora y yo la analizo y también busco, digamos, otras fuentes de referencia y pues me ayuda a ir reconstruyendo como un poco más mi crítica constructiva y analítica. Ujú. Sí, o sea, te ayuda a mejorar tu texto, lo que estés desarrollando, ¿cierto? Sí, es correcto. Más sin embargo, pues yo busco otras fuentes también para corroborar y pues para ir mejorando. Perfecto, Paola, gracias por tu aporte. Y es verdad, yo personalmente también la trabajo así, ¿cierto? Hay veces que estoy desarrollando un documento y hay un párrafo que no me convence y le doy vueltas por un lado y por otro y no me convence. Lo que hago es decirle, bueno, inteligencia artificial, replantéame este texto teniendo en cuenta, pues yo le doy un poco el contexto de lo que estoy desarrollando, del tema, y le digo, ayúdame a replantear este texto, este párrafo. Y entonces de pronto, al darle la vuelta o al plantearlo de forma diferente, me digo, ah, mire, lo puedo tomar por acá, lo puedo desarrollar así. En fin, ¿cierto? Me ayuda como a mejorar el documento que estoy aportando. Jefferson, ¿es correcto presentar trabajos hechos con solo inteligencia artificial o no? No, profe, no Por- porque, o sea, yo lo poquito que he estado viendo en el SAO y en las ¿qué? Bueno, en la Normativas de la información, universidad. las normativas sí que nos ha dado, decía que también o sea, eso también es una forma de reemplazarnos, ¿sí me entiende? Nos Sí. puede afectar. O sea, muchas personas dependemos laboralmente, algunos de la parte informática, ¿sí me entiende? Y la tecnología ha avanzado tanto que la están utilizando como un desplazamiento laboral. Entonces, ahí nos está afectando prácticamente a muchos que se Sí. están dejando guiar y se están dejando llevar por la inteligencia artificial y hay muchas personas que Ah, laboralmente están ya, quedando fuera. ya entiendo por qué lado lo estás tomando. O sea, hay empresas que están reemplazando el trabajo humano por inteligencias artificiales. Claro, por la falta de empatía y todo eso, ya, Ok. como saben que eso no siente, no tiene nada, simplemente les da la información y todo lo que ellos necesitan. Entonces, ahí estamos perdiendo por ese lado. Sí, es cierto, es muy cierto. Y hoy en día, de verdad, toma especial relevancia porque ha sucedido en diferentes ámbitos, en el ámbito de atención al cliente, en el ámbito de
de los videojuegos, que de pronto yo conozco un poco del tema y me gusta el tema y he visto cómo se ha mermado la participación humana en aras de pues, aumentar la producción y las ganancias, reemplazando gente por pues, inteligencias artificiales. Y esto pasa pues también en muchísimas otras áreas. Y ahí viene exactamente el debate moral. Es correcto reemplazar a esas personas con máquinas? Entonces, también es un debate bastante interesante que podríamos abordar en el texto que vamos a desarrollar. Y por último, Juan David, que vi que tenía la mano levantada, ¿consideras que usar inteligencia artificial para hacer tareas es apoyo o dependencia? Profe, depende totalmente de la intención. Si es un apoyo cuando lo usamos para desbloquear una idea o para una estructura, es mejor lo que ya sabemos, pero sin embargo se vuelve dependencia cuando sentimos que no somos capaces de redactar un párrafo o de resolver un problema sin ayuda. El objetivo de ser que la IA nos haga mejores es lo que nos reemplace. Ok, ok, excelente. Y sí, nos pasa mucho que, si se dan cuenta, cuando empezamos a depender mucho digamos, hay temas en específico o aspectos en específico. Por ejemplo, yo utilizo la inteligencia artificial para que me ayude a analizar estadísticas, ¿cierto? Porque hay unas estadísticas que estoy analizando para un documento que estoy haciendo y son muchísima información. Ahí es una encuesta de 20 y pico de preguntas y son más de 100 personas y entrar a desglosar toda esa información es, es una cantidad de trabajo enorme, ¿cierto? Y empiezo yo a trabajar esa información con inteligencia artificial para pues, agilizar el proceso y el problema es que cuando empiezo a desarrollarla ya con la información que me ha dado la inteligencia artificial, me quedo crudo porque no sé cómo iniciar, ¿cierto? Entonces la utilicé como apoyo, pero aún así estoy como quitándole trabajo a mi cerebro y aparte alejándome un poco de ese conocimiento. ¿Te acuerdas que lo que hablábamos al principio? Si no tengo la información, si no tengo el conocimiento, ¿cómo voy a hablar críticamente o argumentativamente de un tema que no conozco? Entonces, ahí hay otro debate que también me gustaría que ustedes tuvieran muy en cuenta. Natalia, Buenos días, profe. Pues yo considero que de cierta forma ha debilitado el pensamiento crítico de los estudiantes porque nadie, como dijo pues usted, nadie se toma el trabajo de razonar o juzgar de acuerdo a sus conocimientos, sino simplemente se enfoca en preguntarle a la inteligencia artificial y que ésta le dé ese pensamiento crítico. Entonces ya vemos que hasta preguntas tan sencillas como lo dijo usted, como a qué horas, no sé, hay cosas tan ilógicas que a veces le preguntamos a la inteligencia artificial, solo con la pereza de pronto no indagar, investigar, informarse. Y lo que decía pues mi compañero, la inteligencia artificial toma todas las fuentes existentes y realmente puede divagar en cosas que sean tanto reales como cosas que no sean completamente verídicas. exactamente, María. Muchas gracias por tu participación. Les voy a dar un último ejemplo, una experiencia que tuve con unos estudiantes. Natalia, coméntame, antes de que yo dé la última idea, que te vi que levantaste la mano. Ah, bueno, la No, qué bajaste, pena, vale. profe, es que no le he Vale, vale. bajado. Vale. Bueno, lo que decía, una última idea, un último ejemplo que me pasó alguna vez para que se den cuenta de hasta qué punto han llegado algunas personas. No generalizo estudiantes porque son personas en específico. Y este curso de competencias comunicativas anteriormente se presentaban trabajos escritos por cada actividad, ¿cierto? Usted, pues, el estudiante desarrollaba los textos que son los que ahorita estamos trabajando en los FIPAS, ¿cierto? El primer texto, ¿se acuerdan que era sobre una historia de vida?
hubo más de un estudiante que imagínense que ni siquiera fueron capaces de contarme una historia, de escribir una historia de su vida, sino que le dijeron a la inteligencia artificial, redacta una historia de la vida, no sé si era siquiera de ellos o no, ¿cierto? Y tuvieron que pedirle a la inteligencia artificial que les redactara una historia de una vida, cualquiera. No sé si era de ellos o si era inventado o si era cierto o no era cierta, porque no fueron capaces de contar ni siquiera su propia historia. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar esa dependencia o esa falta de pensamiento crítico en nuestra vida en general y pues en nuestra vida académica, las afectaciones que pueda llegar a tener? Y aquí un último entre paréntesis en cuanto a la pregunta 3: ¿es correcto presentar trabajos hechos completamente con inteligencia artificial? Moral, éticamente, no. Legalmente, tampoco, muchachos. Y eso está penalizado por el manual de convivencia de la universidad, ¿cierto? De pronto en este curso, cuando decía cómo es autodirigido y se manejan ahorita cuestionarios, no hay un análisis digamos, algo que ustedes entreguen que uno tenga que analizar con Turnitin. Pero en otras materias, que de pronto sí tengan que entregar trabajos escritos, la universidad tiene una herramienta, cuando decía, se llama Turnitin, que analiza los trabajos, las fuentes de información, si lo que ustedes escribieron es de ustedes o no, ¿cierto? Si están citadas correctamente o no. Y aparte, ese mismo Turnitin tiene un análisis de qué porcentaje de inteligencia artificial tiene un documento y donde ese porcentaje se defina por sobre un porcentaje. Yo normalmente lo trabajaba en un 30%. Cuando está por encima del 30%, me comunico con el estudiante y le digo, mire, este trabajo tiene este y este problema, ya sea por plagio o ya sea por exceso de inteligencia artificial. Por favor, vuélvalo a desarrollar. Esto en los primeros semestres. Pero si ustedes avanzan en su carrera y llegan a incurrir en este tipo de situaciones, lo que hacen es inicialmente un cero en el trabajo sin posibilidad de eh, poderlo después presentar otro trabajo para recuperar esa calificación o esa nota o esos puntos que están ahí. Y si siguen recurriendo a la misma situación, puede finalizar en una expulsión de la universidad. Entonces les hago pues, la acotación o el comentario para que lo tengan muy en cuenta de que la inteligencia artificial puede tener unas consecuencias no solo en nuestra mente o en nuestro desarrollo de ideas, nuestro procesamiento, nuestro análisis crítico y nuestra habilidad de escritura y redacción, sino que también tener consecuencias en nuestra vida en general, ¿cierto? Porque ustedes están haciendo una inversión de tiempo, de dinero y la pueden perder por incurrir en ese tipo de acciones. Entonces, ojo, mucho ojo ahí, ¿vale, muchachos? Y avancemos un poquito más rápido que se nos va a acabar el tiempo. Bueno, aquí, como les decía, empezamos a redactar nuestro texto, ¿cierto? Ya miramos bastantes puntos de vista de varios compañeros respecto a la inteligencia artificial y las influencias o las consecuencias que esta puede llegar a tener dentro de nuestra vida, nuestro desarrollo académico, profesional y personal. ¿Cierto? Todos estos temas que tratamos, todos estos enfoques, todas estas experiencias de vida, espero que les sirva de fuente inicial como para hacerse una idea, empezar a desarrollar una tesis y empezar a desarrollar unos argumentos que vamos a sustentar en unas fuentes de información. Entonces, primero vamos a redactar una tesis argumentativa, ¿cierto? Una postura de esto. Entonces,
La temática, como ya decíamos, es inteligencia artificial. Vamos a trabajarla dentro de nuestro contexto académico y profesional, ¿cierto? Ustedes verán qué énfasis le quieren dar, si en el académico, en el profesional, o lo quieren generalizar un poco, ¿cierto? Entonces van a redactar su tesis, ya tienen la estructura de la tesis, que es contexto, unidad de análisis y opiniones o percepciones o posturas de ustedes como actores. Y vamos a desarrollar los párrafos. Ah, bueno, perdón. Primero va el párrafo de introducción, porque la tesis es solo una pequeña parte del párrafo de introducción. Y este párrafo de introducción se compone de tres elementos, que es el gancho, pues a cómo inicio yo para llamar la atención de quien está leyendo, el contexto, ¿cierto? Que le vamos a dar a la persona para que entienda sobre qué va a ser nuestra tesis, ¿cierto? Entonces, si vamos a hablar de un tema en la parte académica, podemos enfocarlo en la parte nacional, de pronto, en la parte de la universidad, de la UNAD, ¿cierto? O de pronto alguna experiencia pasada que hayamos tenido dentro de la educación en general. De pronto en el colegio hubo muchos compañeros que utilizaban inteligencia artificial para hacer todo y hoy en día que están en la universidad se les complica mucho el desarrollo de trabajos, ¿cierto? Puede ser. Entonces damos contexto a lo que vamos a hablar y por último, si desarrollamos la tesis, que es lo que expone nuestro argumento o nuestra idea principal, que pues, será desarrollada. Esta tesis me gustaría que para que yo pueda identificarla y pueda definirla y separarla de todos estos tres elementos, ¿cierto? Del gancho y del contexto, que por favor me la resalten, ya sea en negrilla o subrayada o como ustedes quieran, ¿cierto? Para identificarla y así saber si de verdad se dio a entender lo que era la tesis, ¿cierto? Lo vamos a trabajar nuevamente, ya sea en un cuadernito o lo vamos a trabajar en un Word. Y la idea es compartirlo, como lo hemos hecho anteriormente, en un documento de Word que me lo pueden enviar a mí, a mi correo institucional, que se lo voy a compartir más adelante, o a través del Padlet, como lo hemos hecho también anteriormente, ¿cierto? Entonces ustedes deciden cómo lo quieren entregar y yo pues lo publicaré en el Padlet. Luisa María Forero dice, quisiera dar mi opinión sobre el tema. Creo que ya es un tema muy importante y se sabe que llegó para quedarse la inteligencia artificial, sí, es cierto. Pues se debe realizar una estructuración de su uso, no solo de lo que usa, sino de los entes de control, o sea, quienes regulan el uso de esta inteligencia artificial. Yo creo que también es falta de seguridad en lo que uno hace, muy cierto. Muchas veces uno no confía en lo que uno hace y piensa que la inteligencia artificial lo va a hacer mejor que yo. Y diría que por lo menos en la parte de estudio debería incentivarse la organización de ideas propias, no solo con el castigo, sino con los beneficios. Excelente. Y aquí hago una mención especial nuevamente, ya que veo más personas conectadas, de agradecer a aquellos que compartieron su video podcast que tiene que ver con lo que estás diciendo, Luisa María, ¿cierto? Ustedes pues, tomaron el tiempo, de redactar un guión, de sustentarlo con fotos, con imágenes, con todo esto, ese trabajo de desarrollo, de filtrar información, de elegir cómo querían desarrollar su video podcast y todo esto, tiene que ver muy parecido a lo que es el artículo de opinión y pues el sustento. Ustedes me mostraron fotos, videos, hablaron en cámara, todo esto. Muchísimas gracias por su participación y espero pues que más personas, más estudiantes puedan participar en el desarrollo del video podcast, que pues ya pasó, pero todavía dejo ahí abierta la ventana para que ustedes quieran. Cierro paréntesis, seguimos con el texto argumentativo.
La idea es que desarrollemos solo dos párrafos de desarrollo, ¿cierto? Tenemos un párrafo de introducción con la tesis y vamos a desarrollar dos párrafos de desarrollo. Aquí habla de un argumento de datos o de un argumento de una fuente de autoridad de un experto, pero ustedes pueden elegir qué tipos de argumentos van a trabajar, ¿cierto? Si quieren trabajar el de analogía o el de comparación, o quieren trabajar el de hechos, que también les comenté, les desarrollé brevemente, ¿cierto? Entonces ustedes eligen cualquiera de estos dos, de cualquiera de estos cuatro tipos de argumentos, desarrollan entonces un tipo de argumento en cada párrafo. Recuerden citar y referenciar la fuente consultada, ¿cierto? Entonces no lo olviden. En el texto, la cita es el nombre de la fuente de información, coma, el año en que se publicó. Y ya en las referencias, que es al final del documento, al final del texto, la fuente, la referencia, perdón, es el enlace de donde se tomó la información, ¿cierto? Trabajémoslo así como para no hacerlo más complicado. Los invito al taller de Normazapa que se va a realizar dentro de 2 o 3 semanas. Yo les envío la invitación y la información para que lo tengan en cuenta, pero de momento, en el párrafo, nombre de la fuente de información, ya sea una persona o una entidad, coma, año de publicación. Y abajo la fuente, el enlace de la fuente de información, como para que lo puedan trabajar más fácilmente, ¿vale? Y obviamente, ¿cierto? Como todo texto, ya, José Darío, ustedes confirman asistencia en el campus, le dan confirmar asistencia y ya ahorita les comparto un enlace de asistencia, ¿cierto? Para que ustedes lo diligencien y, ojo, acuérdense que es enlace de asistencia y quiz, para que vayan, si tienen dudas o sobre el tema que estamos trabajando, pues de una vez puedan realizarlas. Y pues lo que decía yo, un párrafo de conclusión, ¿cierto? Que es el último párrafo, sería el cuarto, que es la parte final del texto, que es la que resume o reitera la tesis que trabajamos desde el inicio, ¿cierto? Y opcionalmente nos dice que también podemos dejar una reflexión respecto al tema. Entonces ustedes reiteran su tesis, entonces a partir de los argumentos trabajados en los párrafos anteriores y de lo dicho por el experto o por la fuente de información que me dio los datos o por el hecho sucedido en Villavicencio, ¿cierto? En cuanto al argumento de hechos, podemos concluir que efectivamente y damos nuestra tesis, ¿cierto? Entonces, digamos que nuestra tesis es que ha habido una mala desarrollo de la malla vial en Villavicencio y cogí como fuente de información inicial el hecho sucedido el miércoles pasado en el Villavicencio y mi otra fuente de información es datos del plan de ordenamiento territorial donde se muestra las diferentes problemáticas relacionadas a la malla vial en los últimos 10 años, donde en los últimos 2 años se ha aumentado en un 120% las afectaciones que ha tenido la malla vial en el municipio de Villavicencio, ¿cierto? Entonces, ahí di mi tesis, estoy diciendo que eh, ha habido un aumento en la malla vial en Villavicencio, lo cual ha afectado grandemente a la población villavicense y en general a las personas que pasan por Villavicencio hacia otros lugares, ¿cierto? Lo cual me tiene cansado, ¿cierto? Te estoy dando ahí mi parte personal, mi percepción, cansado porque es un problema llegar a cualquier lado, ¿cierto? Entonces, esa es mi tesis. Y el contexto, pues es lo que está sucediendo. Mis argumentos, ya dije, el de hechos, lo que sucedió en Villavicencio el día miércoles, lo cual hizo que cerraran la avenida principal y pues redireccionó todo el tránsito hacia otros lugares, ocasionando trancones por todo lado.
Y los datos que también ya di, que me inventé porque no son verídicos, muchachos. Sí, bueno, eso es otro tema, Angie, el tema del agua que también es complicadísimo, pero vale, para el ejemplo, como para que miremos lo que sería un texto argumentativo. Y al final concluiría con que a partir de los hechos sucedidos en los últimos 2 años, de la estadística presentada en el aumento de esto, se evidencia una falta de acciones concretas y que mitiguen la situación que está sucediendo en el municipio de Villavicencio, ¿cierto? Esa es mi conclusión y puedo dejar una reflexión final diciendo, y es aquí donde nos damos cuenta de la importancia que tiene nuestra decisión al momento de elegir a quienes nos representen en los puestos de poder o de dirección o de administración municipal, ¿cierto? Sea cual sea el alcalde, el gobernador, el que esté ahí, el consejo municipal, todo esto en general. Estoy dando una reflexión, ¿cierto? Osiris, sí, sobre inteligencia artificial es el tema que vamos a trabajar porque ya vimos un video, ya hicimos algunas preguntas. Yo lo que estoy dando es un ejemplo de cómo quedaría entonces el texto argumentativo eh, para que pues lo podamos como visualizar, lo podamos proyectar, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, en el párrafo de conclusión reafirmé mi tesis, resumí los argumentos que trabajé y concluí con una reflexión, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes, lo que les digo, todo lo que se trabajó acá, todo lo que se dijo, ustedes pueden ir al chat y mirar todo lo que dijeron sus compañeros. Yo he leído, no todos, pero sí varios de los aportes que han hecho bastante interesantes, unos basados en percepción, otros basados en hechos, otros basados en cómo se percibe la inteligencia artificial para ellos, ¿cierto? De pronto las dificultades que tiene, en fin, ¿cierto? Todo eso es información que nos ayuda como a organizar o a definir nuestra tesis al momento de hablar. Paola, cuéntame. Instructora, una pregunta. Es que yo en la actividad pasada pues no pude asistir y pues por tanto no pude entregar soportes o algo. ¿Eso disminuye mi calificación No, final? no, Paola, no te preocupes, no te afecta en nada en la calificación, ¿cierto? Yo les comentaba, estas actividades que se trabajan en estos CIPAS no son calificables, ¿cierto? Ni son corregibles, llamémoslo así. O sea, no me lo van a enviar para mejorarlo y todo esto, sino que la idea es que ustedes, a partir de las preguntas que hicieron acá, de los temas que se trataron, que se desarrollaron, de los conceptos que se abordaron, ustedes evidencien ese aprendizaje a través de, en este caso, un texto y pues en la pasada a través de un video. Gina, cuéntame. Gina, no te escuchamos. Estoy dando calor. Bueno, mientras Gina abre el micrófono, Juan David. Gina, si no te abre el micrófono, puedes escribirme por el chat, yo te contesto por ahí, ¿vale? Juan David, Profe, ¿por qué medio se le puede enviar el trabajo? vale, espérame, les comparto el enlace de asistencia y ya te comento por qué medios. En el chat está el enlace de asistencia, aquí también está el QR. ¿Y por qué medios? Entonces, lo que les decía, pueden enviarme su texto en un Word a mi correo institucional, que no lo anoté acá.
ahí para que quede resaltadito. ¿Sale? Este es mi correo institucional, si ustedes me lo quieren enviar por ahí, o pueden enviármelo a un Padlet, como lo hemos hecho anteriormente. También, espérenme, ya les comparto el enlace. Enlace, envío, texto argumentativo. Listo. Que yo ya les he mostrado anteriormente cómo publicar. Espérenme un segundo, dejo de compartir. Vamos a ir al Padlet. Mm, mm, mm. Así. Bueno, ahí lo pueden ver en pantalla, ¿cierto? Entonces es encuentro 3, de pronto para que no se confundan con otros, ¿cierto? Entonces encuentro 3, CIPAS de primera matrícula, competencias comunicativas, texto argumentativo. Ustedes le dan en publicar y les dejo ahí la estructura de lo que se espera que es nombre de ustedes, título, ¿cierto? El título, yo me inventé un título ahí rápido que es mis argumentos sobre la inteligencia artificial. Venga, que mejor le especifico que es título. Título, párrafo 1, introducción y tesis, párrafo 2 y 3, argumentos. Ya les dije, ustedes eligen qué argumentos van a desarrollar. Y párrafo 4, conclusión. Y por último, pues la sede en la cual ustedes están inscritos. ¿Listo, muchachos? Ustedes, lo que digo, ustedes le dan publicar, aquí colocan su nombre, aquí su texto, aquí la sede y le dan publicar. Profe, una pregunta. ¿Hoy tenemos otra vez citas a las 5 de la tarde o con... Perdóname, no te escuché. Es que me aparece que a las 5 de la tarde hoy vuelve a haber citas. ¿Debo asistir? Sí, es este mismo CIPAS, es este mismo. Este mismo, todo lo que trabajamos lo voy a hacer nuevamente a las 5 de la tarde. Así que si ya asististe a este, pues no sería necesario que asistieras al de las 5 de la tarde, ni al que se realiza, que es dentro de 8 días, que es a las 6:30 de la tarde, ¿cierto? Que es exactamente lo mismo que trabajamos el día de hoy. Así que para que lo tengas en cuenta. Luisa y Juan Diego, no es obligatorio, así que no se preocupen. ¿Cierto? Lo que yo espero, aspiro y me gustaría que ustedes participaran es en dejar una evidencia, siempre he dicho, una evidencia de que primero entendieron o se hizo entender el tema que se trabajó en este encuentro, ¿cierto? Que usted me dice entender cuando se explique lo que es una tesis, un texto argumentativo, unos tipos de argumentos, todo esto. ¿Cierto? Segundo, pues para evidenciar ese conocimiento a través de sus experiencias, porque uno redacta un texto a través de sus conocimientos y experiencias. Y tercero, para que esa evidencia quede no solo para mí o para sus compañeros, sino para la red de curso, para la universidad, para que se evidencie pues que todo este trabajo que se está haciendo en los CIPAS tiene un resultado visible. ¿Cierto? No solo que si aprendieron o no aprendieron, sino evidenciar ese proceso de aprendizaje. ¿Listo, muchachos? Entonces ya les compartí el enlace de asistencia, ya les compartí el enlace Profe, una pregunta. de... Cuéntame. Ese texto, esa tesis que su merced está diciendo, bueno, pues, que no es obligatoria, pero la voy a hacer.
puedo hablar de cualquier tema, puede ser de personal o de la ciudad, de lo que está pasando, todo, ¿cierto? Puedo hablar- Vale, recuerda que el tema es inteligencia artificial, Sí, sí, sí. ¿cierto? Ese Ya lo tema. de la tesis. ¿Cómo lo abordes? ¿Cierto? Desde, digamos, Ok. desde qué aspecto, desde qué postura lo abordes, totalmente libre. Vale, listo. Muchas gracias. ¿Listo, muchachos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, muchachos, les voy a pedir un favorcito que siempre se me olvida. Eh, Me gustaría que abrieran la cámara y pudiéramos tomarnos una foto, así para dejar la evidencia que participaron y que estuvieron acá. Siempre se me olvida la tomo al final, cuando ya se me están yendo los estudiantes. Entonces, por favor, los que puedan, los que tengan la disposición de abrir sus cámaras para tomarnos una foto todos como equipo, como grupo. Listo. Muchas gracias, Lady. Muchas gracias, Clarena. Karen Dayana, tu cámara está negra. Creo que. Ah, bueno, ya. Ahora sí. Muchas gracias, Jefferson, Osiris, Paola, Lindelia. Sí, Lindelia. Gracias, me da como miedo leer los nombres mal. Listo, entonces necesito que por favor sonrían grandemente, que voy a tomar la foto, un pantallazo. La voy a compartir ahí por el chat. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto. Listo. Entonces la voy a compartir por el chat si de pronto la quieren guardar. Juan David, esta actividad como tal no suma puntos, ¿cierto? Porque por tu asistencia, por tu participación, por tu confirmación de asistencia en el campus y por tu confirmación de asistencia a través del enlace de asistencia que ya les confirmé, ya hay unos puntos que se te dan, que son 20 puntos, ¿cierto? Entonces, por tu asistencia y participación, ya tienes 20 puntos. Si haces el trabajo, no te va a sumar más puntos, ¿cierto? Vuelvo y te digo, es una evidencia del trabajo que hicimos en este espacio. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, con el permiso de ustedes, voy a finalizar la grabación para que no quede como tan extenso el video. Les agradezco por su asistencia, por su participación. Quedo atento a sus escritos, a sus textos argumentativos, bastante interesado en cómo lo vayan a abordar. Quisiera leerlos, ¿cierto? A ver qué percepciones, qué fuentes de información van a trabajar y pues quedo atento ahí. Cualquier cosa, muchachos, recuerden que pues, los docentes estamos para atender a sus dudas. Trato de contestar lo más rápido posible para que ustedes puedan pues, aclarar su duda y pues les agradezco por su participación y asistencia. Entonces, con esto doy por finalizado este espacio. Les deseo un feliz almuerzo, porque ya es hora de almuerzo, muchachos. Almorzar, almorzar todo el mundo. Hasta luego, gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, gracias.